Bueno, un cordial saludo para todos, para todas. Hoy vamos a abordar este tema en la tercera clase de didáctica general. El tema lo hemos denominado conocimiento, pedagogía y didáctica, correspondiente obviamente al ítem que hay en la programación denominado epistemología de la pedagogía. Obviamente no es un seminario de epistemología de la pedagogía, es un seminario de didáctica donde nosotros tenemos la misión de recoger todas aquellas concepciones generales que tienen que ver con la didáctica. Y de manera particular, pues nosotros como estudiantes de, o bien de licenciatura en ciencias naturales, o bien de primera infancia, pues el núcleo común que nosotros compartimos es la formación en pedagogía y en didáctica. Para nosotros hay una cuestión que es supremamente importante y es reconocer la historia de los conceptos, de los conocimientos, los avances en los modelos, en las gestiones y en los paradigmas, ¿cierto? Como hemos venido hablando de un tema histórico de la didáctica, pues vamos a continuar dándole curso en el sentido de hablar, como lo habíamos hecho en clase anterior, de la didáctica en una fase artesanal, donde nos referimos a los tres filósofos clásicos, Sócrates, Platón y Aristóteles, hablando de la mayéutica, en el caso de Sócrates, en el de Platón en el tema de la academia y Aristóteles en lo que es la escuela peripatética. Ya habíamos conversado pues que uno se dirigía mucho hacia la pregunta, el otro hacia la experiencia del conocimiento, que es Platón, y a la transmisión o a la educación, a la formación como tal en el manejo de la oratoria y la retórica desde una lógica precisa como lo hace Aristóteles. Luego recuerden ustedes que pasamos a una didáctica como fase metódica, como lo que nosotros normalmente escuchamos decir que es la didáctica, es el estudio de los métodos, de las metodologías, de los recursos y de las técnicas. Esa es una fase de la didáctica muy clásica, reconocida en términos de Juan Amos Comenio, donde hablábamos de su obra cumbre, que es la didáctica magna, y un ideal pansófico que es lo que él promueve, la educación para, para todos. Eh, y el teórico Glasgow, que nos hablaba ya de un currículo más universal, ¿cierto? Más abarcante, más, si se quiere, una educación desde ese momento, empezar a hablar de una educación más pertinente, más para el mundo, más para lo social, ¿cierto? Y de ahí vienen entonces las reformulaciones desde el punto de vista pedagógico y didáctico de la educación, donde ya existe una preocupación importante porque la educación no se siga considerando un asunto transmisionista meramente, un asunto meramente instrumental, sino que de todas maneras haya en los planes de formación un interés por transformar la realidad, por identificarla, analizarla, aprenderla y transformarla. Recuerden que también estuvimos hablando de la fase filosófica de la didáctica y entonces ahí hay un aspecto bien interesante en la evolución, no solamente el término de la didáctica, sino en la evolución que ha ido teniendo a lo largo de la historia y el desarrollo de los modelos y de los paradigmas en la enseñanza y aprendizaje, el papel tan importante que históricamente ha jugado la filosofía, ¿cierto? ¿Para qué? Para fundamentar teórica, epistemológica y conceptualmente todas las acciones educativas. En ese sentido, pues, la filosofía como una manera de pensar, como una manera de hallar las razones, como una manera de encontrar las situaciones en sustancia y en realidad,
pues viene a aportarle a la didáctica un elemento bien claro, y es que la formación, que no solamente va a ser instrumental, que no solamente va a ser transformadora, sino que también es una formación de la razón, del espíritu, una formación intelectual, una formación para la construcción y la autoconstrucción personal. ¿Sí? En ese sentido, pues manejar conocimientos, datos, informaciones, desarrollar teorías, conceptos, más que desarrollar, construir, es también un papel de la didáctica y en ese sentido, pues es bueno reconocer algo y es que no solamente nosotros nos debemos quedar en lo teórico, sino que el trabajo intelectual nos dice que también hay que conducir eso hacia un terreno de lo práctico, ¿cierto? Ya Kant lo decía, que la práctica sin la teoría es ciega y la teoría sin la práctica es nula, ¿cierto? Entonces, ahí emergen pensadores un poco más liberales, un poco más abiertos, como Juan Jacobo Rousseau, ¿cierto? Eh, que dice que es que la enseñanza no puede seguirse centrando en los contenidos, en el mero conocimiento, en la razón, no. Le da todo el crédito a centrar la enseñanza en el niño y el niño en su estado natural, ¿cierto? Para nosotros en educación de primera infancia, educación preescolar, básica, media inclusive, y en todo el sistema educativo, pues el centro de la educación debe ser el sujeto, pero en términos de Rousseau, ese sujeto es el niño, niño, paidos, niño, por lo tanto, hablaba de que debe ser una educación paidocéntrica. Entonces, todo el esfuerzo por enseñar bien es para conducir al niño a pasar de ese estado de niño adulto, de ignorante a sabio, ¿cierto? Para hacer como ese tránsito que facilita la educación y ahí aparece pues esa concepción filosófica de Rousseau que dice que el hombre es transformable, ¿cierto? El hombre es transformable, el hombre se puede transformar por la labor educativa, pero que la esencia del niño es su propia naturaleza. Ya a principios del siglo XX, ¿cierto? Ya a principios del siglo XX aparecen ciencias muy especializadas como la medicina y la sociología que entregan a la educación unas propuestas muy novedosas en cuanto a métodos, en cuanto a los métodos etnográficos, en cuanto al método de aprendizaje basado en resolución de problemas, en estudio de casos, en el método de proyectos, ¿cierto? Entonces, es lo que se daría en llamar como una didáctica renovadora, ¿cierto? Donde vamos a pasar de esa clase magistral que es inevitable a pesar de la crítica, vamos a pasar o a tener otras opciones distintas al Magister Dixit, vamos a tener unas opciones como para que los estudiantes puedan acceder al conocimiento de otra manera, ¿cierto? Y es decir, de una manera más práctica, más significativa, más vinculante con la realidad para poderla transformar, más vinculada con la vida propia de la persona, ¿cierto? O sea, la vida propia del individuo. Emergen entonces, aparecen allí personas como John Dewey, que se apoya más en el tema de la experimentación a partir de la praxis, de la práctica reflexionada, de la misma reflexión individual o colectiva, ¿sí? Donde también Montessori, María Montessori, vincula el niño con el ambiente a través del amor para que emerja esa manera de aprender, ¿cierto? Y Freinet, pues que lleva a la escuela los textos ya impresos, las cartillas, los módulos que pudiéramos llamar, los mediadores pedagógicos escritos. Es decir, encontramos en esta fase de la didáctica una aplicación de los conceptos en la vida cotidiana, una vida más real. Ya si nos dirigimos a lo que son, lo que es la fase de los paradigmas de
situacionalidad, es decir, a una concepción más epistemológica de la didáctica, que inclusive pues es lo que a continuación vamos a desarrollar para observar como para que vamos determinando lo que hemos dicho tanto en clases, ¿cierto? Que en las clases presenciales, que el maestro no puede ser un reproductor del currículo, que el maestro no puede ser un funcionario del currículo, el maestro lo que es un intelectual de la, perdón, de la educación y de la pedagogía, ¿sí? Entonces, como tal, tiene que ser una persona con capacidades conceptuales, teóricas y epistemológicas que fundamenten muy bien su hacer, ¿no? En en el área específica que él está desarrollando, ¿cierto? Para nosotros es importantísimo eso, eh, tenerlo y dejarlo pues suficientemente claro. Por eso es que esta fase epistémica, ¿cierto? De la didáctica, diría yo, se centra más en explicar la construcción del conocimiento. Cómo hay una construcción del conocimiento, como una construcción social de la realidad, ¿cierto? Cómo hay lo que Vygotsky llamaba un enfoque constructivista en la construcción del conocimiento, ¿cierto? Una diversificación del conocimiento, una innovación, es decir, un uso distinto al convencional del conocimiento. Eso es innovar, ¿cierto? Eso es llevar el conocimiento a otro plano. Para eso, obviamente, vamos a necesitar el sujeto, el niño, el joven, el adulto, el sujeto educativo, va a necesitar herramientas proporcionadas por la didáctica a través de sus métodos, de sus recursos, de sus contenidos, de sus formas de evaluar para nosotros poder decir que estamos contribuyendo enormemente a esa producción del conocimiento y es donde aparecen unas metodologías cuantitativas, es decir, empíricas, analíticas y unas metodologías cualitativas, es decir, más interpretativas, más comprensivas, ¿cierto? Pero que no hay una totalmente cuantitativa ni hay una totalmente cualitativa, sino que se complementan, ¿cierto? Esa fase epistémica de lo que nosotros nos estamos aquí ocupando nos lleva a pensar entonces en los ámbitos de sentido y trascendencia que tiene la formación, ¿cierto? En lo pedagógico, en lo pedagógico el maestro estaría manejando lo que son los saberes, las teorías, los discursos y las prácticas que allí hay, ¿cierto? Entonces yo me pongo en situación del maestro que se está formando en ciencias naturales, la maestra que se está formando en ciencias naturales o el maestro que se está formando en licenciatura para educación de la primera infancia. ¿Qué es lo que pedagógicamente yo debo empezar a manejar, cierto? Para ser un intelectual, como lo hemos venido diciendo. ¿Cuáles son los saberes? ¿Cuáles son las teorías? ¿Cuáles son los discursos? ¿Cuáles son las prácticas que circulan? ¿Cuáles son las construcciones que se van desarrollando a partir de la realidad que yo quiero construir como maestro, ¿cierto? Como maestra? Usted debe tener claro, por eso les decía yo, hay que estar pendiente de todo lo que tiene que ver con, con el progreso de la ciencia que yo estoy estudiando, con esa epistemología de la ciencia que yo estoy estudiando, ¿cierto? Qué conceptos, qué teorías, qué postulados, qué características, qué escuelas, qué grupos de investigación, qué nuevos conocimientos, qué nuevos procesos, qué nuevos acontecimientos emergen en ese tema. Entonces yo como maestro y desde el punto de vista de la pedagogía, debo asumirme como un intelectual que va a estar pendiente de la teoría, del saber, del discurso y de las prácticas. Ya en el ámbito didáctico, que es donde aparece en esta flechita maestro-alumno, que es donde aparece el alumno que no ha tenido todavía relación con esos saberes, con esas teorías, con esos discursos, con esas prácticas, entonces aparece el papel del alumno que dice, yo voy a aprender de eso que este maestro, que esta maestra maneja dentro del conocimiento, voy a aprender de esos saberes, de esas teorías,
de esos discursos y de esas prácticas, pero no lo puede hacer de manera espontánea, no lo puede hacer de manera, porque sí, ¿cierto? Es muy especial, es muy extraordinario, pues cuando un sujeto dice que va a aprender por sí mismo, lo que llaman autodidacta. Pero en este caso, en el proceso de enseñanza-aprendizaje, con el alumno hay que utilizar determinados métodos, determinadas técnicas, determinados instrumentos y determinados procedimientos para acercarlo a qué? Al conocimiento, ¿cierto? Y que el conocimiento haga parte de ese proceso de formación, que el conocimiento hace parte del proceso de formación. Ya lo decíamos anteriormente, hombre, si yo soy un maestro, pues yo lo que tengo es conocimiento y le voy a dar al alumno, al sujeto, le voy a dar la posibilidad de que él también se acerque al conocimiento. Pero en ese tránsito, en ese camino, en ese proceso, de utilizar métodos, técnicas, instrumentos, procedimientos, metodologías, estrategias. Es decir, yo no puedo hacer eso de manera anacrónica, de manera espontánea, de manera, pues, como se me venga. No, por eso yo soy el maestro, por eso yo soy el que estoy estudiando para hacerme maestro, para que el alumno no solamente aprenda, sino que aprenda bien, ¿sí? Para que el alumno se forme y se forme bien, para que el alumno utilice ese conocimiento como un pretexto para reformular su contexto, porque es que es a través del conocimiento que yo puedo cambiar la realidad, como lo hemos venido trabajando, ¿cierto? La realidad no se transforma sola, la realidad no se transforma porque sí, y la realidad no se construye sola, la realidad es una construcción social. ¿Qué hago yo como maestro? ¿Con quién? Con el alumno. ¿A través de qué? De una relación pedagógica y didáctica. Pero eso no quiere decir que yo vaya a dejar la didáctica en un campo instrumental, es decir, como una herramienta o como un arte, como la llamaban anteriormente. No, la didáctica es, ante todo, es una reflexión crítica sobre ese proceso pedagógico que desarrolla el maestro, ¿cierto? Y ese proceso que desarrolla el maestro desde sus prácticas debe ser el objeto de reflexión desde el punto de vista didáctico. Es decir, el maestro que reflexiona sobre su propia práctica pedagógica. Yo que reflexiono sobre mi práctica pedagógica. La registro en un diario de campo, en un diario del maestro, en un diario del profesor, en una bitácora, qué sé yo. Es decir, yo registro lo que hago para poder evaluar lo que hago. Si yo estoy evaluando lo que hago, quiere decir que estoy interesado en mejorar lo que estoy haciendo. Por lo tanto, esa relación pedagogía y didáctica podemos decir que está mediada por el conocimiento, ¿cierto? Pero ese conocimiento debe responder a unos referentes formativos, ¿cierto? Hay unos referentes de la formación, ¿cierto? Que son las demandas que hace la sociedad y las competencias que yo voy a desarrollar en el sujeto. En esas demandas que hace la sociedad, la educación debe ser pertinente, debe ser perteneciente, debe ser contextualizada, debe ser crítica, debe responder a las necesidades del individuo individual y socialmente considerado. Por lo tanto, esas demandas hacen relación a al contexto, a la sociedad, al entorno, a las políticas educativas, a los fines, a los valores, a la cultura que circula, a la cultura que se construye desde la educación, ¿cierto? Entonces yo no hago un proceso educativo porque sí, porque se me ocurrió, no, yo lo pongo en sintonía con la realidad, con las demandas que me está haciendo la sociedad. ¿Qué niños tengo? ¿Qué niños quiero? ¿Qué escuela tengo? ¿Qué escuela quiero? ¿Con qué conocimientos trabajo? ¿Con qué conocimientos debo? ¿Por qué? Porque la demanda, a mí me dice la sociedad, venga, necesitamos formar a los individuos en estos campos, en estas áreas, con estas características, con estos perfiles. Ah, bueno, desde el punto de vista del maestro, estamos pensando en eso. Pero a este alumno, a este niño, a este sujeto, ¿qué, qué es lo que yo le voy a enseñar? ¿Cierto? O sea, ¿qué competencia lo voy a desarrollar? Es decir, para eso ese sujeto, qué informaciones, qué conocimientos,
qué habilidades, qué destrezas y qué actitudes va a desarrollar en el proceso formativo. Eso es muy importante señalarlo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una referencia formativa. Si yo estoy hablando de esa referencia formativa, es que estoy hablando de que identifico las demandas y las competencias de la sociedad hacia la escuela con el sujeto. Entonces ahí aparece, ¿y cómo lo vamos a enseñar? Aparece el problema de la reflexión de la práctica pedagógica enmarcada en la didáctica, donde el protagonista como sujeto es el alumno, pero el protagonista como intención es el conocimiento. El conocimiento yo no lo puedo dejar al garete, el conocimiento yo no lo puedo dar al azar. El conocimiento yo no lo puedo dar como un invitado o un convidado de piedra, pues aquí al proceso educativo, no, ese es el centro. La demanda la hace el sujeto, que es el más importante. Pero ya bien lo decíamos, que me gano si soy bien intencionado, si soy buena gente, si tengo unas características personales muy idóneas, pero no sé, no tengo conocimiento. Epistemológicamente tengo limitaciones, debilidades. Conceptualmente soy precario. No hay cómo hacer un buen proceso formativo. Por eso el conocimiento tiene su razón. Bueno, ahora bien, al hablar de conocimientos, estamos hablando de los saberes y de las competencias que allí mismo nosotros estamos desarrollando, ¿cierto? Eso indica que para nosotros eh, hay una posibilidad de construir desde el saber pedagógico, que es el que maneja el maestro, y el saber específico, que es el de su disciplina, nos puede permitir desde lo pedagógico comprender cómo enseñar, es decir, la didáctica, y desde lo específico, qué enseñar, es decir, la disciplina, el área específica, la epistemología de lo que yo estoy enseñando, ¿cierto? Ahí nosotros vamos a encontrar una relación muy especial, ya lo habríamos dicho la vez pasada, de lo que es pedagogía como proceso formativo del hombre y proceso de enseñanza-aprendizaje para construir el ser, el saber, el hacer y el convivir. Es decir, como persona, como conocimiento, como proceso y en comunidad. ¿Sí? Y es importante entrar a señalar de nuevo que la educación, la pedagogía y la didáctica son unidas por el currículo, ¿cierto? ¿Y en manos de quién está el currículo? En manos del maestro. Pues recordar que la educación es una función de la sociedad, que la pedagogía es una ciencia integrada de la educación y que la didáctica es una ciencia de la educación que se ocupa de reflexionar sobre la práctica pedagógica. La educación como tal, y ya lo hemos discutido y usted lo han visto en otros seminarios, se ocupa de formar seres humanos, como siempre lo decimos, integrales, ¿cierto? Que los lleve a identificar, a analizar, a comprender y a transformar la realidad, utilizando una pedagogía que los lleve a reflexionar críticamente sobre ese proceso formativo y que la didáctica lleve a ese maestro y a esos alumnos a reflexionar críticamente sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje. Ahora bien, ¿de qué se ocupa siempre uno en la formación? De resolver problemas, problemas de la vida humana, problemas científicos, de resolver algunos problemas que puedan aparecer como estructurales, ¿cierto? Unos problemas estructurales que son relacionados enormemente con la misma capacidad pedagógica y didáctica del maestro para el desarrollo de la competencia
científica de sus estudiantes, es decir, del sujeto educativo. Por lo tanto, nosotros, vamos, perdón, vamos a resolver aquí. Para eso habría entonces una bibliografía, por ejemplo, estudiar en Ciencia, Tecnología y Desarrollo del Hombre, de la serie Aprender a Investigar del ICFES, o el módulo uno o mm, Epistemología de Mario Bunge, o de manera general buscar las características del conocimiento científico. Pues el conocimiento científico y el conocimiento general pues es abierto porque es que no está cerrado a nada. El conocimiento es una apertura de la mente, el conocimiento es una apertura del ser hacia otros aprendizajes, ¿cierto? El conocimiento es dinámico, esto no es estático, esto no se queda. Lo que hoy es verdad, mañana no puede no serlo. Lo que nosotros conocemos como lo que llamamos cambios de paradigmas. Por lo tanto, a ustedes lo que hoy se les dice en otro momento puede ser reformulado, trascendido, ampliado, transformado, porque es lo que buscamos los maestros, que los alumnos el conocimiento que adquieren con uno lo puedan tomar de base para recrearlo, para reformularlo, para ampliarlo, para sustentarlo, para teorizarlo, para hacer unos desarrollos más avanzados. Ese es el papel del maestro, pues que el alumno tenga esa capacidad. El conocimiento es multiparadigmático, eso quiere decir que esto no se queda en un solo paradigma, esto hay miles de paradigmas. El mundo de hoy, como lo estamos diciendo, el mundo de hoy es diverso, es dinámico, es complejo, no tiene una sola mirada, no es una mirada alto, bajo, negro, blanco, grande, chiquito, no, es múltiple, ¿sí? Aparte que todo el conocimiento es útil en la medida en que, ¿qué? En que me ayude a mí, a resolver mis problemas, ¿sí? Cuando el conocimiento me ayuda a mí a resolver mis problemas. En ese orden de ideas, pues ese conocimiento relacional es lo que yo sé en primera infancia, como lo voy a relacionar con ciencias naturales. La de ciencias naturales, cómo se relacionan con lo de primera infancia y las dos con matemática y las tres con ciencias sociales y ciencias sociales con... Es decir, estoy hablando de diferentes áreas del conocimiento de acuerdo a la ley general de educación. Al hablar de eso, entonces, ustedes me imagino que ya en sus áreas han estudiado la epistemología del área. Esa epistemología del área que nos va a hablar de la historia, de la teoría, del objeto y del método de conocimiento, bien de ciencias naturales, bien de castellano, bien de primera infancia, bien de matemática, ¿no? ¿Eso a qué me lleva a mí? A pensar que la estructura científica del área debe ser un asunto de mi incumbencia. ¿Sí? ¿Cuál es la historia de la primera infancia? De esa formación en primera infancia. ¿De dónde surge el interés, la necesidad, el problema de la primera infancia? ¿Qué teorías acompañan su desarrollo? ¿Cuál es el objeto de estudio de esta área? ¿Cuál es el método? Y ahí hago entonces un traslado, ¿cierto? A pensar también desde el punto de vista pedagógico en el área, pero desde el punto de vista didáctico en cómo enseñar la primera infancia, ¿cierto? Cómo formar en la primera infancia, ¿cierto? Los sujetos de la primera infancia están en un estadio de desarrollo que nos permite a nosotros pensar a profundidad cuál es su interés, su necesidad, su problema, su característica, su percepción y poder desarrollar allí ese proceso formativo. Entonces vuelve y aparece un tema como el conocimiento científico, ¿cierto? Ese conocimiento científico que es tan necesario en todas las áreas del conocimiento como tal. Ahí viene entonces esa epistemología regional
o esa epistemología propia de su primera infancia, la epistemología propia de la primera infancia. Cambie donde dice ahí EPPI por el área, por otra, por lengua castellana, por ciencias naturales, démoslo en ciencias naturales como el caso que nos ocupa para este seminario, ¿cierto? Entonces, ¿yo qué hago? Identificar cuál es el objeto y los problemas que resuelve la primera infancia, que resuelven las ciencias naturales. ¿Qué teorías y qué filosofía, qué pedagogía respaldan esto, ¿cierto? ¿Cuáles son los métodos y las didácticas propias? ¿Y qué relación eso tiene con el currículo? ¿Qué estoy haciendo? Construir una epistemología regional, o sea, regional quiero decir propia de su área. ¿Todo eso por qué? Porque si vamos a hablar de didáctica general y didáctica como tal, nos tenemos que relacionar directamente con el conocimiento. ¿De qué se trata la didáctica? De cómo enseñar lo que se conoce o cómo enseñar un conocimiento, o llámelo cómo transmitirlo, cómo entregarlo, cómo hacer yo de maestro, como mediador entre el que sabe y lo que quiere saber. Y para eso, ¿qué tengo que manejar? La epistemología de lo que yo quiero enseñar. ¿Cierto? Si soy maestra de primera infancia, ¿cuál es la epistemología de lo que yo quiero enseñar? Entonces yo me tengo que preocupar por eso. Yo tengo que estar constantemente pensando, leyendo, escribiendo en temas de primera infancia. Pertenecer a grupos, pertenecer a semilleros de investigación, pertenecer a proyectos de investigación, conformar comunidades académicas, desarrollar tanques de pensamiento, etcétera, tantas cosas que colectiva e individualmente me van a aportar en la construcción del conocimiento. A mí me parece muy importante que uno como intelectual de la educación, de la pedagogía, en este caso la primera infancia, se preocupe por la construcción regional, por la construcción particular del conocimiento que quiere impartir. Bien, bueno, ahí entonces tocaría como hablar de una epistemología de la didáctica, ¿cierto? Porque ya lo decíamos ahora, ¿no? No podemos dejar que esta didáctica la entendamos, la pensemos, la reflexionemos como un asunto eminente práctica, ¿cierto? Entonces ya lo dice Zamora que una ciencia, ¿sí? Es ciencia por su objeto y por su forma como explica este objeto a través de la construcción de conceptos. Mire, nos están diciendo, vea mami, la didáctica no es una cosa instrumental, la didáctica no es hacer carteleras, la didáctica no es hacer una diapositiva, la didáctica no es planear una dinámica, la didáctica no es planear un conversatorio. No, la didáctica me está pidiendo a mí que por favor construya conceptos, teorías, postulados, etcétera, de la ciencia que enseño a través de la comprensión de la misma, ¿cierto? Pero existe para ello un obstáculo epistemológico, ¿cierto? Y ese obstáculo epistemológico pareciera que fuera el mismo conocimiento científico, ¿sí? ¿Por qué? Porque me da unos fundamentos históricos, teóricos, epistemológicos y metodológicos que de alguna manera me llevan a mí a comprender el acto mismo de conocer qué, de conocer esa ciencia que estoy enseñando, ¿cierto? Eso pareciera que fuera un obstáculo, ¿no? Pero es que no me compliques tanto la vida. No, pero vos tenés que saber, maestra, vos tenés que saber que si vas a enseñar algo es porque lo conoces, porque lo dominás. No te puedes poner a enseñar una cosa que no sabes, ¿cierto? Sin embargo, hay una situación didáctica de la ciencia que uno enseña, ¿cierto? En ese orden de ideas, esa situación didáctica es una organización relacional, ¿cierto? Relacional, acuerde lo que decíamos ahora, cómo se relaciona con diferentes áreas, ¿sí? De los hechos de enseñanza intencionalmente válidos. Es decir, aparece una palabra que hasta ahora no la habíamos mencionado,
La intencionalidad, ¿cierto? Entonces, si eso me conduce a un estado de la pregunta que voy a resolver, a un estado de la observación que voy a analizar y a un estado de la explicación que voy a saber dar, quiere decir que estoy en el buen camino de la enseñanza y el aprendizaje, ¿cierto? ¿A qué nos lleva eso? Tener una intención de enseñanza, ¿sí? Una pregunta generadora, una observación para el análisis y comprensión de la realidad, una manera de comprender y explicar los hechos que me lleven a mí a decir, sé, aprendí, comprendí. Ahí está la aparición de la didáctica, que inclusive pues, llegaría a ser como una transacción del alumno con el profesor, ¿cierto? A ver cómo es que vamos a enseñar y aprender. Y como una especie de transposición didáctica, que es un documento que les voy a dar, que es transponer didácticamente el conocimiento. Es decir, que es llevarlo de un estado a otro, ¿cierto? Cómo hacer como esa triangulación del conocimiento para poder, para poder comprenderlo. Y ahí emerge entonces también con la presencia protagónica y protagonista mejor de la didáctica, la epistemología de la pedagogía. Es que la didáctica, ya en un proceso inverso al que empezamos, ya no es tanto un proceso del maestro solamente, sino del alumno que aparece a recoger el papel del maestro y viceversa, en esa especie de contrato que veníamos haciendo, ¿cierto? Entonces el maestro debe tener todos unos fundamentos, todos unos conocimientos, todos unos conceptos que puede llegar que llega a compartir con, con los alumnos sin pretender pues como clasificarlos taxonómicamente, es decir, sin pretender enmarcarlos en un proceso, ¿cierto? En un proceso único, cerrado, que impida la reflexión crítica, que impida la reflexión que nos lleve a poner el conocimiento a circular, que lleve a tener unas condiciones de aprendizaje propias del saber y de la ciencia que se enseña. ¿Cierto? Recuerde eso, pues, que el conocimiento tiene unas características especiales, ¿cierto? Entonces, viene la didáctica y aparece como una especie de parte material de la pedagogía. Lo que se piensa como intención, lo que se piensa como observación, lo que se piensa como comprensión, lo que se piensa a futuro es lo que la didáctica dice, venga, entonces hagámoslo así, pero siempre conservando ¿qué? El estatuto epistemológico de la pedagogía, ¿cierto? Para que hayan relaciones entre eso que decíamos ahora, teorías, discursos, saberes y prácticas con los métodos, las técnicas, las estrategias y demás, para que en esa representación de ese contrato, de esa relación maestro-alumno, se pueda dar eso que nosotros podemos en un momento determinado llamar un desempeño pedagógico y didáctico. Siempre teniendo como centro de importancia, no del proceso, de importancia, el conocimiento. ¿Y quiénes se relaciona con el conocimiento? El sujeto, el alumno. ¿Y quién es el responsable de que ese alumno se relacione adecuadamente con el conocimiento? El maestro, ¿cierto? Es que el conocimiento no es una copia de la realidad, es una construcción del individuo que resulta de esos conocimientos previos, de esos presaberes, de esas prenociones, de esas experiencias que tiene, de esos saberes populares y su relación con el ambiente. Ahora, el conocimiento no es solamente una posibilidad de construir o adquirir una nueva competencia que le permite analizar. Lo hablamos ahora de la innovación. El conocimiento también es aplicar lo ya conocido a una situación nueva, ¿cierto? Entonces, el conocimiento no es una copia de la realidad, no es una cosa totalmente desconocida y también puede ser la aplicación de una cosa que ya conozco en una situación novedosa, en una situación distinta. Para mí aparece ahí entonces
esa situación distinta, ese conocimiento nuevo, aparece un concepto que en didáctica es clave, es fundamental, y es el aprendizaje. Porque el aprendizaje es un proceso de construcción del conocimiento, mientras que la enseñanza es el proceso intencional, la intención de la que hablábamos, de intervenir que facilita ese aprendizaje. El aprendizaje es un proceso de construcción del conocimiento. ¿Y quién me ayuda a construir eso? El maestro. ¿A través de qué? De la enseñanza. ¿Sí? O sea, el maestro hace en mí como, en el sujeto, el maestro hace como una intervención, ejerce una influencia, ejerce un papel preponderante en la construcción de ese conocimiento. Por lo tanto, el sujeto debe generar sus propios objetivos de aprendizaje y ser capaz de alcanzarlos. Es decir, qué le da sentido, qué le da interés, qué le da significado, ¿cierto? A ver si mediante el autoaprendizaje, el autoestudio, esa autonomía y la interacción con sus compañeros, con sus pares, con el entorno, con el ambiente, con los otros y con su equipo de trabajo, los lleva a construir nuevos aprendizajes. Pero uno se encuentra en situación con los sujetos actualmente. Y aquí yo hice esta relación de características pues para que ustedes las piensen y yo estuve pensando en ustedes, ¿cierto? Porque uno ve cómo las personas llegan al proceso de formación en la licenciatura, en la maestría, en el doctorado, en la escuela, en primaria, que la gente no sabemos, el sujeto no sabe acceder a la información de manera adecuada. Entonces ahora todo es Google, no, eso lo sabe Google. Dele en Google y verá que ahí salen 1000 respuestas. No acceder a la información es otra cosa. Ya lo decíamos en ocasiones pasadas, ¿no? Esta pandemia nos mostró que nosotros no somos, ni los jóvenes son nativos digitales, porque no saben acceder a la información. Son nativos informáticos, que es otra cosa. Es como que sí sabemos o sí saben acceder a redes sociales, a Twitter, a Facebook, a TikTok, a qué sé yo, pues miles de cosas en esas que hay. Otra situación real es que el sujeto no sabe resolver problemas. Y en la vida estamos hechos para eso, para resolver problemas. En ese orden de ideas, entramos a una cosa que se llama la construcción de la solución de problemas, y es un proceso que lo hace la didáctica a través de la enseñanza y el aprendizaje en variados métodos, entre ellos el aprendizaje basado en resolución de problemas, el estudio de casos, el método de proyectos, la web heurística, etcétera, métodos que necesariamente vamos a profundizar en el curso de didáctica general. Eh, no es una novedad, es más un secreto a voces que realmente no demostramos juicio crítico, que tenemos dificultades para comunicarnos adecuadamente, ¿sí? Que no trabajamos una forma eficaz de estudiar y aprender, que no sabemos trabajar en grupo y que falta responsabilidad en el aprendizaje, ¿sí? Porque hemos tomado la formación y el aprendizaje como una cosa natural y esto requiere mucho esfuerzo intelectual, científico, desarrollar competencias, responder a las demandas de la sociedad, manejar saberes, teorías, conceptos y sobre todo más que manejar saberes, teorías, aplicarlos al contexto, al entorno, al medio. ¿Para qué? Para cumplir con esa tarea que es transformar, transformar la realidad. Entonces, ahí es donde la didáctica eh, emerge como una disciplina que no solamente es una cuestión instrumental, sino que es una cuestión crítica que reflexiona sobre la pedagogía, que cuestiona la práctica pedagógica y que a su vez dice, venga, mejoremos esta vaina, hermano. Vamos a mejorar esta práctica. Que nosotros mejoramos la práctica, va a mejorar la educación. ¿Y en manos de quién está eso? Del maestro. ¿Por qué? Porque estamos mejorando ese desarrollo curricular, el desarrollo del currículo. ¿Sí? Ahora,
¿Cuál es la situación ideal? ¿Qué es lo ideal? Como en la educación hemos hablado, lo ideal, esto sería lo ideal. Hombre, que haya más autonomía, que haya más responsabilidad científica, que haya más interés en el desarrollo personal y que haya más amor por el conocimiento. Es decir, que el sujeto tenga un pensamiento crítico, que tenga una capacidad de comunicarse, que tenga una capacidad de organizar el tiempo, para que le dé sentido a lo que está aprendiendo, para que le encuentre significado a eso que está aprendiendo, ¿cierto? Ahora bien, la responsabilidad científica. Hombre, con el tiempo habría que pensar en resolver, formular y trabajar sobre hipótesis, en interpretar, en recoger, analizar, interpretar y comprender datos de la realidad, en poder hacer recomendaciones. Ese proceso ideal es del sujeto, pero ¿quién se lo está endilgando? La misma sociedad. Y ahí emerge quién, aparece quién ayudar, como un auxiliar, venga, aquí estoy yo, la didáctica. Es decir, venga, tengamos nuevos métodos, nuevas formas, nuevas estrategias, nuevos desarrollos para darle un desarrollo personal al individuo que lo lleve a despertar la curiosidad por innovar, por crear, por nuevos conocimientos, por aprender, por desarrollar esa naturaleza tan humana que es el aprendizaje en un contexto ético, social y moral. Y que los conocimientos no sean una cuestión teórica, sino que haya una aplicación, que el conocimiento realmente sea para toda la vida y poder desarrollar un pensamiento crítico. Ahí es donde la didáctica va a encontrar su manera de actuar. ¿Cómo desarrollar un pensamiento crítico? ¿Qué es un pensamiento crítico? Que yo a la realidad la pueda representar, la pueda analizar, la pueda entender, la pueda interpretar, ¿sí? A la luz de los hechos que reconozco y pueda sobre ellos emitir juicio para comprenderla, analizarla y asumir la responsabilidad histórica y social de transformarla. ¿Y esto que me exige como pensamiento crítico desde la didáctica? Claridad, precisión, equidad, tener evidencias de lo que hago, ser coherente con lo que hago y desarrollar la observación, la experiencia y el razonamiento para afrontar adecuadamente el método. Esa es como la epistemología de la didáctica que queríamos señalar acá, ¿cierto? Entonces vamos a dejar esta clase grabada, ustedes la van a observar, van a leer el documento que les voy a adjuntar y en el documento van a encontrar un taller que van a realizar. Ahí les voy a poner la fecha de entrega. Espero hacerlo en el correo y a través de la Moodle para que nos quede claro y poder en la clase siguiente hacer una socialización antes de abordar el tema que nos puede convocar. Entonces quedamos claros, dejamos la clase grabada, la ven de manera sincrónica, personal, hay un documento que va a ir para la lectura y un taller que van a desarrollar de manera grupal y lo van a entregar antes de la clase. Yo les doy la instrucción para que podamos desarrollar una socialización en la clase del próximo, creo que es 23 de febrero. Bueno, yo ya miraré. Les agradezco mucho pues la atención y dispensen eh, la alargada en esta sesión de clase. Muchas gracias.